Nuevamente, el programa Mi Decisión Hoy con su servidor, Raúl Valdemar Benítez. La reflexión para esta ocasión es sobre Apocalipsis y los contrastes. El tema central del libro de Apocalipsis es el conflicto entre el bien y el mal. Y se nos presenta al maligno, representado en varias formas y persiguiendo a los hijos de Dios. Dios, quien es el sumo bien, muestra toda su gracia y amor defendiendo o protegiendo a sus hijos. En verdad, Apocalipsis nos muestra que el mal es insustancial, toma cuerpo en diferentes formas. Pero así como la luz representa al bien en la Biblia, el mal es representado por las tinieblas. La luz es energía, es calor, pero las tinieblas no tienen sustancia, es la ausencia nada más de la luz. El mal en sí es la ausencia de la sustancia, es la ausencia del bien, eso es el mal. Pero en la Biblia el estado del mal es en el que cae la criatura que se aleja del Creador. Apartándose del sumo bien, no hay otro estado para el creado, sino estar en el estado llamado mal o ausencia del bien. Si el bien está también ligado a la vida, entonces el mal está, que es ausencia del bien, está ligado a la muerte, que es ausencia de la vida. Por lo tanto, la criatura que se aleja de Dios no solamente está alejada del bien, sino que está en un estado de mal y por lo tanto en una condición de muerte, una condición degenerativa que puede caer en muerte repentina o en muerte paulatina. Eso es lo que podríamos definir como el mal en sí. En la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis, se nos presenta a Jesús, el Mesías, resplandeciente. Eso es lo que dice el autor del libro en la primera parte del libro. Y moviéndose a través de su pueblo, que son las iglesias, de acuerdo a la primera parte del libro. Entonces, el Mesías o Salvador aparece resplandeciente, lleno de luz, de energía. Pero a la mitad del libro, en el centro del libro, también el escritor nos presenta la caída de esa criatura, la derrota de ese ser alejado de Dios, que es Satanás, y la función a la que él se dedica, que es atacar al pueblo de Dios, acusándolo. Y luego se muestra la promesa y la esperanza de que el Cordero de Dios va a defender a los hijos de Dios que son acusados por Satanás. Al final del libro se nos muestra la escena de la victoria del bien sobre el mal en un reino de paz, en una tierra nueva, en donde mora la justicia y no hay muerte, ni dolor, ni lágrimas, ni clamor. Eso es lo que nos presenta el libro de Apocalipsis. Pero a través del ministerio de la gracia, podemos nosotros entender cómo Apocalipsis también muestra el mal y el bien. Por ejemplo, el ministerio de la gracia en las dispensaciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De alguna manera el mal trata de disfrazarse y presentarse también en dispensaciones. El dragón, la bestia y la imagen de la bestia o el falso profeta. Como que si es una secuencia, así como la gracia opera para rescatar al pecador, el mal opera para destituir al pecador de su estado de gracia o engañarlo o alejarlo de la gracia salvadora de Cristo. Es así como nosotros notamos en el libro de Apocalipsis que el diablo, el enemigo de las almas, en esa secuencia, dragón, bestia, imagen de la bestia o falso profeta,
termina entonces pintándose como una mujer, como una iglesia, ya que la mujer simboliza iglesia, para contrarrestar a la mujer que también aparece en Apocalipsis, simbolizando la iglesia verdadera. La iglesia verdadera está representada en Apocalipsis por una mujer que es madre, que protege, que sostiene a sus hijos. En cambio, la iglesia falsa o el pueblo de Dios falso es presentado como una ramera, decorada ostentosamente y montada sobre una bestia. En el libro de Apocalipsis se nos presenta también que la bestia, el dragón y la misma bestia que parece cordero tiene cuernos. Pero la visión de Apocalipsis que muestra el trono de Dios lo muestra con animales, con seres vivientes que tienen ojos. Los ojos simbolizan el raciocinio. Los cuernos simbolizan el poder o la fuerza. El raciocinio está asociado con la conciencia. La fuerza o los impulsos están más bien asociados con las emociones, sin razón y muchas veces sin responsabilidad. Entonces, el mal tratará siempre de disfrazarse para pintar el bien, para dar una imagen incorrecta de lo que es Dios y creer y hacer creer a las personas de que Dios es así o que también es una manera de alcanzar a Dios en la forma en que el mal lo presenta. Al fin y al cabo, el mal se presenta para mostrarnos un camino al cielo que es diferente al camino que muestra la gracia. La gracia presenta a Jesús, al Cordero de Dios, que es el único que puede llevarnos al cielo. El mismo Juan lo dijo. Pero el error presenta otra alternativa. Presenta a Jesús no como el camino que nos lleva al cielo, sino como un buen ejemplo nada más. Recordemos nosotros que el mismo Juan que escribiera Apocalipsis escribió el Evangelio. Y en el Evangelio de San Juan, él comienza tratando sobre la luz que disipan las tinieblas. Y luego habla de que Jesús derrota al príncipe de este mundo. Dijo Jesús: viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. El príncipe de la luz derrota al príncipe de las tinieblas, príncipe de este mundo. Ahora bien, entendamos nosotros que el mal va a buscar cuerpo, sustancia, porque no la tiene. Y la va a encontrar de alguna manera en aquellos que se prestan para sostenerlo, para ejercerlo. Y es aquí donde entra justamente la persecución para los hijos de Dios, que está en otros individuos, otros seres humanos. No podemos imaginarnos nosotros sencillamente persecuciones en función de guerras, en asesinatos, como que si eso en verdad es la persecución para el pueblo de Dios. Recordemos nosotros que el mismo Jesús advirtió que los enemigos del hombre estarían en su casa. El mismo Jesús fue abatido, perseguido, maltratado por religiosos celosos. Aquellos que procuraban y proclamaban ser líderes del pueblo y buscar su bienestar eran los que perseguían a Jesús. No olvide usted que los mismos sacerdotes del pueblo fueron los que tramaron el Calvario para Jesús. Así de que no nos pongamos a pensar nosotros de que aquí en Apocalipsis el enemigo de Dios va a ser tan abierto, tan obvio. No. La diferencia en el conflicto entre el bien y el mal, entre el bien y el mal, no es tan obvia como la diferencia en la distinción de colores. El blanco del negro, no necesariamente. Recordemos nosotros que la Babilonia del Apocalipsis es la misma que trata de hacer que otros adoren al Dios verdadero, pero que lo hagan a la fuerza.
dominando sus conciencias, de acuerdo a las tradiciones y a la manera de pensar de unos que adoren otros. Eso no debe ser la verdad, o no es la verdad. Jerusalén, sin embargo, es el pueblo de Dios que sigue al Cordero. Eso nos presenta Apocalipsis. El mal siempre se presentará disfrazado, porque el objetivo no es necesariamente ser descubierto como mal y ya se acabó, sino que la gente crea que es bueno hacer lo malo. Jesús dijo que el engañador inclusive podría atrapar a los que son escogidos por Dios. Así que hemos de tener sumo cuidado. Y si vemos nosotros a través de la historia, los llamados cristianos fueron los que persiguieron a otros cristianos por siglos en la Edad Media. Y una vez que habiendo la reforma contra esas tradiciones, con el famoso Martín Lutero, todos creyeron que había acabado todo. Pero aún la gran obra que hizo Juan Calvino, Martín Lutero, Federico Zwinglio y otros, muchos protestantes atacaron a otros por no ajustarse a sus propias creencias. Y cuando vinieron los religiosos o cristianos puritanos a los Estados Unidos de América, también siguieron persiguiendo a los que no estaban de acuerdo con ellos. Lo mismo ahora en las congregaciones cristianas hay liberales que amalgaman los principios espirituales y cristianos con los seculares y mundanos y los disfrazan como cristianos. Pero también hay fundamentalistas que proclaman odio, indiferencia, exclusivismos, separando a unos de los otros. El Apocalipsis está allí. El espíritu del anticristo está allí. Y hemos de tener sumo cuidado para poder caminar como seguidores de Cristo. Porque así como Cristo fue perseguido, la iglesia primera fue perseguida por individuos con cierto celo religioso, lo mismo ocurrirá en los últimos días. Y eso es lo que trata de pintar Apocalipsis. Sin embargo, hay una esperanza maravillosa en Apocalipsis, que los perseguidores acabarán en la muerte. Los que hagan cuerpo del mal, cuando el mal sea destruido en el lago de fuego, ellos también allí morirán para siempre. Y los que sigan a Jesús, sigan la verdad y lleguen a amar a otros como Jesús lo enseñó, ellos estarán en la tierra nueva, en donde desde el trono de Dios sale un río cristalino, limpio, de agua de vida. ¡Qué diferencia de estar en el lago de fuego, en donde hay muerte para siempre, que estar junto al río de agua de vida que sale del trono de Dios! La promesa con la que termina el libro de Apocalipsis es que Jesús pronto volverá. Que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Príncipe de Paz, el Verbo creador del universo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el intercesor de los pecadores que vienen a Él, el consolador de las almas, este Jesús, el sanador, el ayudador, el que te entiende a ti y me entiende a mí. La promesa es que Él viene en breve. Ahora resta en nosotros esperarle con la súplica que sale de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro interior, de nuestra determinación de vivir los principios que Jesús enseñó. Esta súplica es: sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y el mal terminará para siempre. Dios te bendiga. Muy pronto vendremos con otra reflexión en este programa Mi Decisión Hoy, con tu servidor Raúl Valdemar Benítez.